Creo que queda claro que el manejo de la justicia implica dos cosas. Por un lado, la persecución política del opositor, pero lo más grave de todo es la impunidad a la que están garantizados los gobernantes que han cometido específicamente actos de corrupción o actos de persecución. Creo que el caso que valdría la pena analizar es el caso de Argentina, donde a pesar de que comparte junto con los países socialistas del siglo XXI este ataque a la justicia y ataque a la prensa, no ha conseguido derrotar a la justicia. En este momento la justicia en Argentina se está defendiendo y por vez primera en la historia argentina, ha indagado y está por procesar al vicepresidente de la República en ejercicio y ha resistido todos los embates de la Presidenta de la Nación para someter a la justicia. Creo que el tema de la prensa tiene una cosa muy importante y una diferencia grande con el tema de la justicia. La justicia es un control o un aparato a gobernar, pero lo que queda claro es que ninguno de ellos ha conseguido dominar a la prensa. Y entonces la diferencia es, la justicia es un aparato a controlar, pero el enemigo es la prensa. Y no hay cosa que irrite más a Cristina Kirchner que la prensa independiente, y lo mismo ocurre con Rafael Correa, con Nicolás Maduro o con Evo Morales. Yo no sé si esto es generalizado o no, pero da la sensación que el que más se muestra contra la prensa es el caso de Rafael Correa. Ahora vamos a hablar de este tema y creo que hay que señalar una cosa, que el tema de la prensa en estos países tiene dos vertientes. Una es la persecución a la prensa independiente y otra, al que hay que prestarle mucha atención, es la construcción del aparato propio de prensa. Hoy la Argentina ha concentrado en manos del Poder Ejecutivo una cantidad enorme de medios de radio, televisión y prensa, por supuesto sin público, no consiguen extender su influencia, pero sí es un aparato muy consolidado de la prensa. Y para presentar al último orador tengo que hacer dos presentaciones. Una es la del propio César Ricaurte y otra es de Fundamedios, porque creo que Fundamedios es una de las instituciones que vale la pena copiar en el resto de América Latina. Se define como la Fundación para la Observación y Estudios de Medios y es una organización de la sociedad civil que apoya el desarrollo de medios de comunicación democráticos y el ejercicio del periodismo de calidad. César Ricaurte lleva más de 20 años como periodista, es un hombre conocido no solamente en Ecuador, sino en el resto de América Latina. Creo que lo mejor que puedo decir de César Ricaurte es el ataque a que lo someten los que no piensan de manera democrática. Siempre está en todos los medios con un gran ataque en un intento de asesinato de la personalidad. Al igual que los otros expositores, el libro o el reporte sobre lo que ocurre en Ecuador en materia de prensa también está a disposición de ustedes. Y yo diría que hemos compartido con César una task force de la Universidad de Miami sobre el tema de América Latina y hay pocas personas que conozcan tan a fondo el resto de América Latina en materia de ataque a la prensa. César. Bueno, gracias Guillermo, gracias al Instituto por habernos invitado. Siempre es un honor estar aquí y también gracias a la gente de la Embajada del Ecuador que nos está siguiendo por Twitter, ¿no? Voy a empezar por contarles una historia. El lugar común dice que una imagen vale por 1000 palabras y por eso les invito a imaginar un lugar en el Ecuador. Su nombre es Intag, una zona remota, montañosa y paradisiaca, que se ubica al norte del Ecuador, en la provincia de Imbabura. Allí vive entre montañas, lagos y con un clima más de 17.000 personas. La zona forma parte de dos de las zonas de diversidad biológica más importantes en el mundo, los Andes tropicales y la Tumbes Chocó-Magdalena. Las 17.000 personas que viven en Intag se agrupan en las comunidades que están dispersas entre bosques nublados y las tierras agrícolas. La mayoría viven de la agricultura a pequeña escala y cultivan la tierra circundante.
INTAC bordea la Reserva Ecológica Cayapas-Cotacachi, internacionalmente reconocida por su importancia ecológica. En el 2012, sin consultar a las comunidades locales, los gobiernos de Chile y Ecuador firmaron un contrato para reabrir un proyecto minero llamado INTAC Junín, que ya ha comenzado a operar desde el segundo semestre del 2013. El proyecto está listo para ser llevado a cabo por la corporación chilena Codelco, el más grande productor de cobre en el mundo, y la ecuatoriana empresa estatal de minería ENAMI. Una vez más, el escenario está listo para el conflicto. La población se opone a la minería y las empresas estatales de Chile y Ecuador han comenzado ya a operar en la zona. El conflicto efectivamente estalló hace pocas semanas cuando la minera estatal entró a este territorio acompañado de un gigantesco operativo militar y policial. La zona fue sellada y la libre circulación de personas y de información fue restringida. Al interior de la zona se multiplican las agresiones y persecución en contra de pobladores y de activistas defensores de la naturaleza, como lo han reportado organizaciones de protección y defensa de derechos humanos. En una sociedad genuinamente democrática, estas denuncias podrían ser divulgadas y debatidas en los medios de comunicación social. Al fin y al cabo, la libertad de expresión se constituye en el derecho que ayuda a proteger a los otros ciudadanos y en el pilar de una democracia. Precisamente porque solo con libertad de expresión, ejercida a través de los medios masivos de comunicación, se puede proteger los otros derechos y limitar los posibles abusos del poder político, económico o militar. Algo así ya no sucede en el Ecuador del 2014. El Ecuador post-ley de comunicación es diferente. El 20 de mayo del 2014, la estación televisiva Ecuavisa, en edición nocturna de su noticiero, decidió abstenerse de informar sobre denuncias de restricciones a los derechos civiles en esta comunidad de INTAC. Para cumplir, lo dijo literalmente el presentador, con la Ley Orgánica de Comunicación. Alfonso Espinosa de los Monteros, uno de los más prestigiosos y antiguos presentadores de la televisión ecuatoriana, dijo literalmente lo siguiente: la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos denunció una supuesta restricción de derechos civiles por parte de las autoridades a los habitantes del sector de INTAC, provincia de Imbabura, en donde la empresa nacional minera desarrolla un proyecto de exploración y explotación de cobre. En vista de que no se presentaron evidencias de la denuncia y de que tampoco podemos tener acceso al lugar, ni logramos una respuesta de la empresa minera nacional, nos abstenemos de informar sobre estas denuncias para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación. Es decir, en el Ecuador actual, bajo la Ley de Comunicación, no se puede informar sobre restricciones a derechos humanos, civiles o políticos. Es imposible, dado que la ley exige que se tengan las versiones tanto de los violadores de derechos humanos como de las víctimas. En los últimos meses, la situación de la libertad de expresión en el Ecuador se ha deteriorado aceleradamente, al punto de estar en peligro de extinción. Todo como fruto de la aplicación severa y arbitraria de la Ley de Comunicación. Esta norma, recordemos, ha sido observada por su carácter restrictivo por las relatorías especiales de libertad de expresión, tanto de la OEA como de la ONU. Y todas las organizaciones de protección de libertad de prensa, de forma unánime, la han calificado como uno de los más grandes retrocesos de los últimos años en América Latina. Con el peligro, además, de ser un mal ejemplo que se expande por toda la región, porque incluso hay organizaciones, de Estados Unidos, y que antes tuvieron un papel importante en la democratización de América Latina, que hoy en el colmo de la confusión califican a esto como el modelo democratizador de la comunicación, creyéndose la propaganda ideológica con la que se justifica y encubren los ataques a los derechos fundamentales. Así es, el gobierno del presidente Correa sostiene que esta guerra es contra los grandes medios, los monopolios económicos que los dominan, la prensa corrupta y mediocre que se opone a los cambios necesarios que ha emprendido. Eso, sin embargo, es pura propaganda. En la realidad, las limitaciones a la libertad de prensa no afectan a los propietarios de los medios o a los grandes poderes económicos.
afecta a la gente más humilde, al ciudadano a quien pisotean sus derechos, pero ya no encuentran medios de comunicación dispuestos a informar de los abusos, porque pueden ser sancionados bajo la ley de comunicación, o incluso puede terminar en la cárcel bajo las figuras implantadas en el nuevo Código Penal. INTAC es la mejor muestra de información que se debe omitir actualmente en el Ecuador. Hay otros ejemplos interesantes. Por ejemplo, están los contratos que obligan a las radios comunitarias, entre comillas, establecidas por el gobierno, de convertirse en herramientas del aparato de propaganda estatal en cada uno de los territorios donde operan. Hay un contrato, puedo citar el contrato de régimen especial 005 para la prestación de servicios de retransmisión en sus espacios comunicacionales, del Plan de Comunicación Local de la provincia de Pastaza, donde se le obliga a la emisora, y cito el objeto del contrato: mantener un espacio político de difusión local de las acciones, pensamientos y obras del gobierno nacional en los territorios. Posicionar temas en lo local desde la visión del gobierno nacional. Servicio de transmisión del programa radial Pastaza Habla para que el gobernador difunda sus obras. Además, se le obliga a la emisora a la lectura de los periódicos, ¿no es cierto?, estatales. Y se pone un ejemplo, aquí está el contrato, está el documento, ustedes lo pueden ver. Es increíble porque se le obliga. Hora 7:23, Diario El Telégrafo, el decano de la prensa nacional, nos informa esta mañana: Gobierno acepta reformar la ley tributaria interna en un ambiente de diálogo y debate. 7:29, Diario El Ciudadano, periódico del Gobierno de la Revolución Ciudadana, nos informa esta mañana: agricultores afectados por la ceniza del volcán reciben visita del BNF, del Banco Nacional de Fomento, para canalizar ayuda. Y así, en el contrato se detalla minuto a minuto lo que tiene que decir el medio de comunicación comunitario. Es decir, el cerco con el cual se ha ido construyendo este gigantesco monopolio de medios estatales no solamente es de alcance nacional, sino que se va construyendo estos monopolios también en cada una de las provincias del país. Detrás de la propaganda está la voluntad del control total de todos los aspectos de la vida social. Y para ello es fundamental el control de la prensa. No lo digo yo, tampoco ningún otro representante de la prensa corrupta, ni tampoco los distinguidos invitados de esta mañana. Lo dicen los mismísimos altos funcionarios del gobierno ecuatoriano, que tienen bajo su responsabilidad la política de comunicación y manejan el aparato de propaganda. En un artículo del periodista venezolano Boris Muñoz, publicado en la prestigiosa revista Gato Pardo, con el muy significativo nombre de Ecuador fue a la guerra, se pueden leer estas declaraciones del secretario de Comunicación del Ecuador, Fernando Alvarado. Dice Fernando Alvarado: ¿cómo politizábamos al ciudadano común, haciéndolo participar en un cambio revolucionario? ¿Cómo cambiabas tú esto si no identificabas a un grupo como los interesados en mantener un statu quo? Los cambios profundos que teníamos que hacer y que sabíamos que los iba a afectar. Había que polarizar. La política es un ring en el que hay que vencer al contrario. Tienes que derrotarlo en sus aspiraciones, intereses y privilegios. Tienes que ubicar al contrario en la otra esquina. Allí está la polarización. La polarización fue una ambiciosa estrategia concertada y se mantendrá a largo plazo. El mismo Fernando Alvarado nos dice más adelante en la misma revista: los medios son como una maleza que había que limpiar. Le dije al presidente que la maleza siempre está allí y siempre iba a estar, y que en consecuencia solo tenía dos caminos: darle espacio y negociar con ellos, lo que implicaba dejar a la maleza crecer, o el otro camino era sacarlos de la cancha. Alvarado recuerda haberle dicho al presidente: pero para eso tiene que cortar la maleza y podarla todos los días, porque no se va a morir. Esta metáfora de jardinería constante, ¿no es cierto?, es finalmente lo que podemos traducir como, sin metáforas, la presión permanente
hacia los medios de comunicación. Y nada mejor para ello que la ley de comunicación aprobada hace exactamente un año. Gracias a nuestra ley de comunicación se les acabó la fiesta. Estoy citando al presidente de la República, Rafael Correa. Gracias a nuestra ley de comunicación se les acabó la fiesta. Lo que evidencian estas palabras son el verdadero sentido de la ley: protegerse a sí mismo y al entorno presidencial, al entorno de gobierno, de cualquier escrutinio de la prensa independiente. Porque el problema no es contar con una ley de comunicación. Lo discutible es que se aprobó una ley con más de 50 artículos no debatidos parlamentariamente y que aparecieron de la noche a la mañana. O la creación de una superintendencia de comunicación para sancionar medios que tampoco tiene la legitimidad del debate legislativo y que además fue concebida como un mecanismo de castigo y control a la prensa privada. Pero lo más grave, con esta ley el Estado expropió, porque finalmente la ley de comunicación, y eso hay que entenderlo perfectamente, la ley de comunicación es una ley expropiatoria, hay que entenderla de esa forma. La ley de comunicación expropió un derecho personal, como la libertad de expresión del pensamiento, y lo convirtió en un servicio público. La ley entonces impuso, entre otras obligaciones, un régimen de censura previa. Los diarios son obligados a pedir disculpas en términos perentorios. Ya se ha hablado aquí, por ejemplo, del caso del caricaturista Bonil, que fue obligado a rectificar, dado que el presidente decidió ante sí que esa opinión de un caricaturista era mentira. Impuso la ley de comunicación la autocensura y el temor. Con las severas restricciones legales al trabajo de la prensa se ha incrementado la autocensura. En algunas redacciones se han impuesto los abogados, y perdónenme aquí los abogados presentes, pero en las redacciones en este momento predominan los abogados sobre los periodistas. Y ya vimos, les cité al principio, el caso emblemático de la autocensura en Ecuavisa y el caso Intag. Tercero, la ley de comunicación impuso sanciones discrecionales hacia los medios de comunicación. Si bien el artículo 18 de la ley establece que queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante, cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación a fin de obtener de forma legítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y o perjudicar a un tercero. Estoy citando el texto de la ley, me disculparán, así de farragosa es la redacción de la ley, ¿no es cierto? Todo esto es del artículo 18. Entonces, la ley supuestamente prohíbe la censura previa. El reglamento instaura el control sobre medios digitales, ¿cierto? Y también sobre los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas jurídicas en sus blogs, redes sociales y páginas web personales o corporativas. Solo para refrescarnos la memoria, en la ley de comunicación se consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión. La normativa, me refiero al reglamento, es un verdadero compendio de capítulos que se le olvidaron a la ley. Si en la misma ya se define lo que es información de relevancia pública y castiga al medio que no publique lo que la autoridad considera que es relevante, ahora se crea una nueva figura que en su carácter surrealista compite con el linchamiento mediático. El linchamiento mediático es aquel castigo que se hace a los medios de comunicación por seguir la información durante varios días. Es decir, un caso de corrupción, por ejemplo, puede ser, la investigación sobre un caso de corrupción puede ser considerado linchamiento mediático. Ahora, en el artículo 11 del reglamento se dice: la omisión deliberada y recurrente de información de interés público se configura como censura previa cuando dicho ocultamiento se hace con el fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio y favorecer a una tercera persona. Es decir, en la ley de comunicación se castiga lo que dicen los medios, pero también lo que no dicen, o mejor aún, lo que el poder decide que deben decir los medios de comunicación. Toda esta maquinaria de censura y control no podría ser puesto en marcha sin que existieran funcionarios
e instituciones a la medida. Ese papel lo cumple la Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Regulación de la Comunicación. Y el funcionario designado como superintendente se llama Carlos Ochoa. La ley es la ley, ni se tranza, ni se negocia, se cumple, escribió en su cuenta de Twitter este funcionario, Carlos Ochoa, tras su designación como superintendente de comunicación. Ochoa es el personaje que salió para dar rostro a una ley de comunicación de naturaleza orwelliana, tal como se lo recordaron a Fernando Alvarado en la Universidad de Columbia hace algunos meses. De un análisis del discurso de Carlos Ochoa, mientras trabajó como director de noticias de Gama TV, porque el señor Carlos Ochoa ejerció el periodismo durante muchos años en los medios privados, luego saltó a los canales estatales, a los canales incautados o confiscados por el gobierno, y desde esa tribuna, desde los canales confiscados por el gobierno, se convirtió en el más feroz detractor de la prensa privada. Se ha contabilizado cerca de 300 insultos que repetía el señor Carlos Ochoa cada mañana contra los medios privados. Incluso, para quienes quieran verlo, tengo un video donde se puede ver al señor Ochoa en acción. De un análisis de su discurso, ¿no es cierto?, se desprende que con sus afirmaciones, Carlos Ochoa no solamente desacredita a los medios de comunicación, especialmente a los privados, sino que los despedazó públicamente. El discurso de Carlos Ochoa fue temerario, sesgado, desbocado en su parcialidad. Los medios privados fueron constantemente satanizados, lo que creó en audiencia un referente de desprecio hacia estos medios. La hipérbola en el vituperio de lo privado, elevado a lo público y condicionado hacia el televidente, mediante un discurso esquemáticamente repetitivo, aceptar el discurso oficial. Estoy citando partes de un informe sobre análisis del discurso de Carlos Ochoa, realizado por el académico Cristian Oquendo. Y volvió a mostrar Carlos Ochoa su animadversión a los medios luego de su posesión el 18 de marzo en una audiencia pública de la Corte Constitucional. Solo la existencia de un funcionario obsecuente y furioso guardián del modelo de control puede explicar casos como el del columnista gráfico Bonil o como los de Diario Extra, castigado por publicar en su portada la foto de una chica en bikini, o por también el mismo diario castigado por publicar un titular que no gustó a las autoridades. Para simplemente terminar, quería referirme en extenso, tengo muchísima información más que quería compartir con ustedes sobre la censura en Internet, por ejemplo, y sobre la vigencia del decreto 16, que es el decreto que restringe severamente el trabajo de las organizaciones sociales. Yo solamente quería concluir con esto. En una sociedad genuinamente democrática, la prensa cumple un papel fundamental. Y no solamente el papel de vigilancia de los poderes públicos, como se ha dicho aquí, sino ese papel también de protección de los derechos de los ciudadanos, de ciudadanos que no pueden por ningún otro mecanismo dar a conocer las violaciones a esos derechos que cometen los poderes públicos o los poderes económicos o los poderes militares, policiales, etcétera, etcétera. Actualmente la prensa en el Ecuador está cercada, está severamente asfixiada, y por eso el título de nuestro informe. Y con eso yo creo que también está asfixiada la democracia en el Ecuador. Si a esto unimos lo que han dicho los panelistas que me antecedieron en la palabra, es decir, la asfixia del sistema judicial, el control del sistema judicial, y también el control de las organizaciones sociales y el derecho a la legítima reunión, al derecho de reunirse en paz, pues en el Ecuador es muy complicado hablar actualmente de una democracia en pleno ejercicio. Gracias.